Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 2, tercer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 4. Pruebas bíblicas de que la gran tribulación podría suceder entre la primavera de 2033 y el otoño de 2034. Vengan y regresemos de veras a Jehová, porque Él mismo ha despedazado, pero Él nos sanará. Él siguió golpeando, pero nos vendará. Nos hará estar vivos después de 2 días. Al tercer día hará que nos levantemos y viviremos delante de Él. Y ciertamente conoceremos, ciertamente seguiremos tras el conocer a Jehová. Como el alba, su salida está firmemente establecida, y Él entrará como lluvia fuerte a donde nosotros, como lluvia de primavera que satura la tierra. Realmente Jehová despedazó al resto ungido cuando a través de los siglos permitió que la religión falsa los dominara a través de la gran apostasía de la cristiandad, pero comenzó a vendarle sus heridas espirituales y a hacerlos un pueblo poderoso que conoce a Jehová, organizado como los testigos de Jehová, los cuales vivirían o existirían como pueblo durante 2 días, es decir, 2000 años, así como predijo el apóstol Pedro. Sin embargo, no vayan a dejar que este hecho en particular se les escape, amados, que un día es para con Jehová como 1000 años, y 1000 años como un día. Sin embargo, el día de Jehová vendrá como ladrón. Así, el pueblo ungido de Jehová Dios existiría por 2000 años, desde el año 33 de nuestra era, cuando se fundó, hasta el año 2033 de nuestra era, cuando al fin sería recogido para que todos ellos viviesen en el cielo delante de Él. Pues los que vivieran en la tierra serían levantados de entre los muertos, y otros más vivirían delante de Jehová en el paraíso terrenal que se desarrollaría al tercer día, durante el reinado milenario de Cristo. Que todo el que tenga la sabiduría y la perspicacia de los santos observe estas palabras, guardándolas con meditación en su corazón bajo la guía del Espíritu Santo, y permaneciendo leales e íntegros a Jehová hasta el fin, porque está escrito: pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Pues bien, resultó que en aquellos días el número pleno de los testigos de Jehová en todo el mundo ascendía a más de 15 millones de hermanos, mientras continuamente predicaban de casa en casa sin cesar y con gran celo las buenas nuevas del reino de Jehová Dios, mientras aguardaban pacientemente la llegada de la gran tribulación y la instauración del reino de Dios en la tierra. Pues bien, el imperio de Jabobo observaba tranquilamente cómo la consolidación del nuevo orden mundial traía paz a la humanidad y a su propio pueblo también. Ahora bien, la gran tribulación se extiende desde la primavera de 2033 hasta el otoño de 2034, porque al término de dicho período, los últimos días habrán avanzado 120 años, en cumplimiento de la profecía que Jesús habló en el Evangelio de Mateo, así como está escrito: respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Sí, sólo Jehová el Padre sabe la hora, y como Él es el único que la sabe, debemos observar en su palabra inspirada e infalible qué época en particular está señalada por las Escrituras respecto a la llegada del día de Jehová, el Armagedón. Cuando el apóstol Pedro habló de que un día es para con Jehová como 1000 años, agregó en el contexto de sus palabras que aquello estaba relacionado con el Armagedón, cuando él dijo que el día de Jehová vendrá como ladrón para los impíos y los que no alcancen el arrepentimiento. Así que 2033 es una fecha clave en la cronología bíblica, pero esta no se relaciona con el Armagedón,
sino con el comienzo de la gran tribulación por dos motivos fundamentales. Primero, es el Evangelio de Mateo y no el libro del profeta Oseas o la carta del apóstol Pedro el que suministra la clave de la fecha del fin. Y segundo, la fecha del fin está marcada tiempo después de la fecha que marca el inicio de la gran tribulación, pues la gran tribulación comienza antes del Armagedón. Después de indicar que sólo el Padre sabe el día del fin, agrega el Evangelio de Mateo estas palabras: porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Note el lector que la Escritura explica la razón, el por qué nadie sabe el día del fin, porque explica que así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Así que la fecha del fin, en el tiempo de la presencia de Jesucristo, está íntimamente relacionado con los días de Noé, pues de hecho se establecen como dos períodos de tiempo paralelos. No olvidemos que el apóstol Pedro, cuando hablaba en su carta segunda del día de Jehová, lo comparaba en su contexto con el tiempo de Noé. Así que es un hecho establecido que los días de Noé son el arquetipo de la presencia del Hijo del Hombre, Jesucristo, es decir, los últimos días. ¿Cuánto duraron los días de Noé? Como bien dice el Evangelio de Mateo, solo el Padre lo sabe, así que solo su palabra inspirada puede revelarnos cuánto duraron los días de Noé. Hablando del tiempo de Noé, el libro de Génesis afirma: después de eso dijo Jehová: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. ¿Estaba Jehová afirmando que el ser humano solo podría llegar a vivir 120 años? No, pues el contexto de estas palabras demuestra que las personas de aquel entonces superaban varios siglos de vida, aún incluso después del diluvio. Entonces, ¿qué sentido tenía que el Todopoderoso afirmara algo así en aquel específico período de tiempo, los días de Noé? Como siempre, el contexto de dichas palabras da la respuesta. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra y se sintió herido en el corazón. De modo que Jehová dijo: voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde hombre hasta animal doméstico, hasta animal moviente y hasta criatura voladora de los cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló favor a los ojos de Jehová. Sí, los 120 años están relacionados con la reacción que Jehová sintió al ver la abundante maldad y violencia que reinaba en la humanidad de los días de Noé, lo que provocó que él decidiera acabar con todos ellos por medio del diluvio universal. Por lo que los 120 años están íntimamente relacionados con el último período de tiempo que viviría aquella antigua humanidad, los días de Noé. Aquellos 120 años eran los últimos días de los días de Noé, quien vivió para el tiempo del diluvio 600 años. Como el Evangelio de Mateo afirma que los días de Noé son como la presencia de Jesucristo, es obvio y evidente de que ambos períodos de tiempo duran lo mismo, 120 años. Además, en los días de Noé, solo Jehová sabía que aquel mundo antiguo duraría 120 años.
pues aquellas palabras de juicio divino no se las habló a Noé, su representante aquí en la tierra, sino que las habló en el cielo para sí mismo, pues nada indica que las hablara aún delante de sus santos ángeles. Efectivamente, Noé nunca supo cuánto duraría exactamente la paciencia de Jehová, y solo supo el momento exacto 7 días antes de que el diluvio comenzara, porque Jehová se lo reveló a él personalmente. Dado que el Génesis fue escrito bajo inspiración divina por Moisés, quien vivió siglos después de la muerte de Noé, ¿qué propósito tienen entonces estas palabras registradas en las Santas Escrituras? No olvidemos que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios: pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos y fueron escritas para amonestación de nosotros, a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado. Así que las palabras del Génesis son una amonestación para nosotros, los que vivimos durante los últimos días. El profeta Amós escribió como advertencia: porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa, a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Sí, es cierto que sólo Jehová sabía la fecha del fin, pero él nunca lo traería sin antes habérselo revelado a sus siervos los profetas. ¿Y cómo revela él su asunto confidencial? ¿A través de sueños místicos o revelaciones sobrenaturales? No, sino a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que, como dijo el apóstol Pablo, esta ha sido escrita para amonestación de nosotros, los que vivimos en los fines del sistema de cosas, los últimos días que comenzaron en 1914. ¿Y cuándo acaban estos últimos días? Tal y como predijo Jesús, así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Si los días de Noé duraron 120 años, Jesús mismo dice que su propia presencia duraría exactamente lo mismo, por lo que ésta se extendería hasta el otoño de 2034. Unos 30 años antes de la llegada del Armagedón, en otoño de 2034, al último santo le fue revelado el asunto confidencial divino respecto al día y la hora del fin, que sólo Jehová sabía, y se complació en revelarlo a su santo siervo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, dice el Apocalipsis. Y en el libro de Proverbios, el rey Salomón escribió: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Que todo aquel que lea estas palabras reflexione profundamente en su corazón, a fin de examinar su propio corazón y ver si está sirviendo a Jehová Dios por amor incondicional a Él y a su preciosa palabra de verdad, o si solo le sirve por interés a recibir la vida eterna, ahora que ha llegado a descubrir cuál es exactamente la fecha del fin del sistema de cosas. Porque muchos no creerán lo que aquí está escrito, tal y como Jesucristo había predicho. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque aun ahora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Además, el apóstol Juan escribió en el Apocalipsis que por inspiración llegué a estar en el día del Señor, es decir, los últimos días, y que durante aquel período los santos seríamos puestos a prueba plenamente y para que tengan tribulación 10 días. ¿Cuánto durarían aquellos 10 días? El mismo apóstol Juan escribió en su Evangelio. Jesús contestó: hay 12 horas de luz del día, ¿no es verdad? Si alguien anda en la luz del día, no choca contra nada, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, choca contra algo, porque la luz no está en él. ¿Quién es esa luz? Jesús contestó en el mismo Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. Jesús es la luz del día del Señor, o sea, de su propia presencia, la cual dura 10 días, o sea, un total de 120 horas de luz, puesto que un día son 12 horas de luz, y hay 10 días en toda su presencia. Cada hora equivale a un año, tal y como lo confirman las palabras del Apocalipsis respecto al juicio contra Babilonia la Grande, cuando los que se lamentaban por ella exclamaban: ¡Qué lástima, qué lástima! Tú, la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciudad, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. La expresión una sola hora se repite varias veces en el Apocalipsis, lo que enfatiza que su destrucción durará poco tiempo, será rápida y veloz. Sí, en un solo año caerá la religión en todo el mundo, seguido del resto del sistema de cosas de Satanás en Armagedón. En verdad, las Escrituras están llenas de referencias con respecto a la fecha del fin, pues como el profeta Daniel escribió: los que tengan perspicacia entenderán, pero en cuanto a los inicuos, absolutamente ningún inicuo entenderá.